Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que nos estén acompañando en este nuevo programa de Encontrando a Francisco, este podcast. Muchas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema que de hecho se puede decir que es un tema que prácticamente está muy dentro del carisma franciscano. Es un tema que de hecho, voy a ser muy sincero, nuestro mundo necesita más de esto, realmente. Entonces hoy tenemos a un invitado muy especial que nos viene a compartir sobre el tema que tenemos hoy, que es la fraternidad. Entonces hoy tenemos al hermano Ricardo Herrera Sandí. Él es psicólogo de profesión, con 33 años de casado y es padre de familia, 15 años de profeso y es de la Fraternidad de Río Torto de Heredia, Costa Rica, para aquellos que estén escuchando de fuera. Y también él es ministro nacional de Costa Rica, ¿verdad? De nuestra Fraternidad Nacional, y un gran honor realmente tenerlo aquí. Es el primer ministro que tenemos en el podcast. Bienvenido, Ricardo. Gracias Malcolm, y gracias a todos los que nos escuchan en este espacio, y de una vez meto la cuña comercial. Es bueno que lo sigan porque de alguna manera Malcolm ha ido incursionando, ofreciendo al mundo cosas que hemos vivido en nuestro carisma. Y como lo dijo, el tema de la fraternidad, pero también haber oído sobre la oración, las experiencias de testimonio, son cosas que se dan dentro de nuestra experiencia y las va necesitando el mundo. Creo que al final era lo que Francisco, o Dios le pidió a Francisco hacer en su experiencia, ¿no? Eso es cierto. Sí, no, es cierto. Más bien, muchas gracias ahí por el anuncio, ¿verdad? Y realmente, esto es todo un apostolado, realmente, ¿verdad? Y yo espero, obviamente, que a todo mundo que ha estado siguiéndonos, incluso desde el primer episodio, le ha ido gustando, ¿verdad? Y que lo haya compartido, ¿verdad? También, porque yo creo que es una bendición también para muchas personas escuchar los temas que hasta el momento se ha ido desarrollando, especialmente el de hoy, ¿verdad? Que es un tema sumamente importante. Y tiende a ser muy característico porque cuando la gente habla de Francisco, quizás hay 2 o 3 variables que le caracterizan. O piensan en la pobreza, o piensan en los animalitos, el protector de los animalitos, pero también piensan en esta frase que se ha acuñado y que es muy franciscana: la fraternidad universal. Y entonces esta es la esencia para muchos de la experiencia de Francisco, y es cierto. Pero Francisco, en su creatividad de fraternidad universal, no es original. No, definitivamente. Sin embargo, hay un tema en la novedad de Francisco, y es que él capta la esencia de la experiencia de la iglesia, de lo que Cristo pidió a su iglesia, de lo que Cristo presentó al mundo, que tampoco es original de Cristo. Es una experiencia que está arraigada en todo el plan de salvación de este Dios que Cristo presenta. Porque Dios crea un mundo en armonía. Es aquella experiencia del Génesis, ¿no? Fue creando cada cosa y vio que todo estaba bien, todo concatenaba, todo conciliaba. Sí. Todo era parte de un todo y se movía armoniosamente. Y ahí viene la esencia de la fraternidad. Claro, cuando hablamos de fraternidad pensamos en personas que se quieren, que tienen un vínculo de sangre, un vínculo de amistad. Fraternidad pensamos en amigos, en grupos de amigos, pero no visualizamos esta esencia más profunda que está presente en la experiencia del universo. Este circular armonioso, ¿verdad?, que le da un entorno y un fin a lo que existe. Dios ofrece esto al mundo, esta armonía. Jesús lo hace notar, dándonos de alguna manera a los que dentro de la creación jugamos un papel de responsabilidad por nuestra capacidad cognitiva de hacer necesaria esta conciliación, y lo vamos a encontrar en el Evangelio y en los escritos paulinos, este cosmos que
que se mueve y tiende hacia el Cristo total y todo, ¿no? Efesios y todo en función de una naturaleza, una creación que tiende a reunirse con Dios, que es su motor, su fuente, pero también su destino. Cristo lo ofrece a sus seguidores y es la experiencia de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Es este pasaje de Hechos 4. Y todos vivían en armonía, compartían el pan en sus casas, iban juntos al templo a orar y atendían a sus pobres, atendían a sus hermanos, y la iglesia primitiva gozaba de esta armonía y de esta paz. Ahí está la dimensión de la fraternidad, ¿no? Pero va más allá. Jesús lo promovió a sus discípulos. Aquello que los distingue será el amor, pero también daba la enseñanza de que viene este amor de un Dios que hace llover sobre buenos y malos, que acoge a cercanos y lejanos. Quiere decir que la fraternidad no solo va en la dinámica de química, es una esencia mucho mayor, es promover una conciliación. Francisco lo que hace es, cuando se encuentra con Dios, redescubrirlo y tomar nota de eso. ¿Ok? Entonces, pero ahí voy a hablar quizás como un psicólogo a la hora de, inevitablemente, no lo puedo obviar, porque es algo que me encuentro día a día. Sí, y cuando he leído a Francisco y me he acercado a Francisco, es lo que me ha llamado la atención. Claro. Yo siempre digo que a mí me gustan los pecados y las incoherencias de Francisco, porque conociendo estas características muy humanas, logro captar todo el plan de Dios que se va realizando en él. Y si nos encontramos con un Francisco que en su primera etapa de vida está marcada por un buscar honores, riquezas, puntos de seguridad, y yo visualizo a Francisco como un típico joven de cualquier época, que en sus inicios tiene que buscar estos puntos que le dan seguridad, que le afirman en sí mismo. Entonces se convierte en el rey de las fiestas, en el juglar que enamora a las chicas. Hoy diríamos un playboy. Sí, más o menos. Hacer una descripción. Pero hay un pasaje que me gusta mucho, donde Maceo, uno de sus seguidores, hablando con Francisco, le dice: pero ¿cómo te sigue la gente si tú eres feo? Entonces yo hago un clip psicológico. Qué interesante. Francisco era feo, no era así como el tipo popular ya por naturaleza. Entonces tenía que recurrir a todas estas cosas para encontrar seguridad, hasta que se encuentra de frente con este Dios que le da su punto de armonía, su centro en sí mismo. Y curiosamente, de la mano con este centro que Francisco encuentra en sí mismo, donde Dios es esta base, este punto de madurez, de coherencia, surgen los hermanos. Y el Señor me dio hermanos. Sí. Y Francisco encontró no solo en los primeros sus hermanos, de un pronto a otro encuentra que este Dios que hace llover sobre malos y buenos no hace distinciones. Hay un pasaje que precisamente escuchaba en la homilía de ayer y me llamó mucho la atención, porque como ya venía maullando, comiéndome o masticando lo que iba a convertir hoy, esto que me tiraron en la homilía ayer me sirve. Francisco le dice a sus seguidores: nunca juzguen, no juzguen a los ricos, no juzguen a los poderosos, no juzguen a aquellos que simplemente andan errados. ¿Por qué? Porque también son amados de Dios. Y Francisco lo decía partiendo de su propia experiencia. Él fue un rico, él fue alguien que tenía poder, él andaba deambulando, buscando su centro. Entonces logra entender cómo estos están lejos porque están buscando algo. Y entonces ya Francisco va percibiendo no solo la cercanía de un Dios que lo ama a él, ama a los primeros seguidores, sino que es un Dios que se está regalando misericordiosamente a todos, lejanos o cercanos. Y de alguna manera Francisco va entendiendo esta dimensión de fraternidad universal. Todos son amados y dignificados y, ¿por qué no?,
iguales ante este Dios que ha creado todo, ¿no? Y las diferencias no existen. Sí, a mí me parece muy interesante todo esto que estás diciendo porque, mira, realmente es cierto, o sea, no es un invento de Francisco, viene del mismo evangelio, viene de la misma palabra. Porque, bueno, para aquellos que obviamente conocen a Francisco, saben que Francisco fue evangelio vivo, ¿verdad? Y él prácticamente vivía lo que estaba en la Sagrada Escritura. Lo interesante incluso, ahora lo mencionaste, inmediatamente me hizo clic en el mismo Génesis, la misma creación, porque ahí mismo se sabe que Dios es trino, ¿verdad? Hagamos, La ¿verdad? esencia misma de Dios es una fraternidad, si se quiere. Ahí mismo se ve. Y no solamente eso, cuando llega a ser la creación, cuando él comienza a crear, crea al hombre. Pero no crea el hombre solo, lo crea también con la mujer después, ¿verdad? Los creó Adán, a y los después dos, Eva. hombre y mujer. Sí, porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios mismo no está solo. Dios en su esencia es toda una comunidad. Y hace al hombre a su imagen y semejanza. Inevitablemente va a insertar en este hombre esta dimensión de comunidad. Y hablar hombre, aquí evitemos los problemas de género de una vez y las discusiones y las críticas. Ya nos vamos quedando corto con esta palabra de hombre. Y precisamente una de las versiones de la creación es bastante más inclusivo que el que normalmente decimos, el hombre, porque hizo, y Dios hizo al ser humano, hombre y mujer los hizo, varón y hembra. Bastante inclusivo porque esta dualidad genera una unidad. Y el Génesis lo plantea, son uno, son una carne. Por eso el hombre deja a su padre y a su mujer para hacerse una sola a su padre y a su madre para hacerse una sola carne con su pareja. Ahí viene la dimensión de unidad en la diversidad. ¿Ok? Y el plan de Dios se va respetando siempre eso. Y cada vez que llama a alguien, le respeta esa unidad. Y cada vez que se comunica con su pueblo, respeta ese momento histórico de su pueblo. Viene Jesús, que lo que hace es actualizar este mensaje de su Padre y lo plantea justo en un momento de la historia donde están marcadas las diferencias políticas, económicas, culturales y religiosas de un mundo, donde unos detentan poder y avasallan a otros. ¿Ok? Y entonces viene Jesús a hablar a su pueblo, pero se expande. Hay otros que no son de mi redil. Siempre Jesús maneja esta dimensión universal e invita a la universalidad, a la fraternidad, a la conciliación, a esta armonía. Francisco lo que hace es percibirlo. Y entonces descubre que no solo los suyos, no hay que criticar, promueve la paz en las guerras. La famosa frase de los franciscanos, paz y bien, tiene origen en una anécdota donde Francisco llega a una ciudad donde se está librando un conflicto armado, ¿sí?, de la gente del mismo pueblo, que era muy normal. Recordemos el gran problema de Asís, comerciantes contra la nobleza y todo, era muy normal. Los emperadores contra los papas y todo. Francisco llega a esta ciudad, hay un conflicto interno, están alzando las armas. Francisco se coloca en medio y dice paz y bien. Y ahí es donde viene esta frase tan emblemática para nosotros. Esta frase ya contrae y trae en su esencia fraternidad. ¿Ok? Y entonces por ahí va. Francisco le habla a los animales, la dimensión de los animales, la famosa leyenda del lobo de Cubio, el lobo, sí, que va entrañado en una temática de conciliación. Un pueblo que está en pleito con el lobo, que el lobo lo que hace es simplemente alimentarse, cumplir con su naturaleza, pero ante el egoísmo humano que le ha ido quitando terreno natural para que él simplemente se pueda desenvolver naturalmente, tiene que cruzar la línea de lo que le ha sido quitado para alimentarse. Y empieza el conflicto. ¿Qué hace Francisco? Busca al lobo, entra en paz con el lobo y lo trae a la armonía con el hombre. ¿Ok? Y por ahí un poema de Rubén Darío le agrega luego que pese a toda esta conciliación, que la florecilla no lo pone, el lobo luego encuentra el egoísmo humano
y le reclama a Francisco que cómo le pidió armonía y conciliación si mira en los hombres, a quien Francisco defiende, egoísmos, envidias, donde unos explotan a otros, y dice el lobo, no soy menos malo o no soy menos bueno. Yo lo mato por comer, ellos matan por egoísmo. Y el lobo vuelve, ¿verdad? Así va el problema de Rubén Darío, donde Francisco termina triste, pero bueno, es una reflexión después de la florecilla, pero tiene su contenido. El Francisco que le habla a las aves, el Francisco que entra en esta armonía, ¿no? Y entonces él le hereda al mundo este protector ecológico. Pero en el fondo va esta dinámica de un Francisco que visualiza que frente a Dios todos son iguales. Y aquí podríamos meter la gran crisis que provoca esta frase, pero entonces es más importante un perrito que una persona. Yo creo que en nuestra mente de discriminación es donde empezamos a hacer estos parámetros de superior e inferior. Cada quien tiene su dignidad, pero cuando hablamos de amor, el amor se da simplemente y se da gratuito. Y el amor es para todos. No miren ese momento prioridades. Las prioridades las damos en tiempos de tranquilidad y de racionalización. En momentos de hacer el amor, de dar amor, de actuar el amor, de hacer presente el amor, lo damos. Y Francisco fue lo que hizo. Dio esta armonía. Y hoy por hoy, tú decías, es tan importante al mundo. Sí. Porque justo es lo que nos está faltando. Hace falta mucho, muchísimo. Algo que decías y es interesante pensar en la fraternidad, porque bueno, se habla mucho sobre fraternidad universal y bueno, ahorita entramos en sí el punto, ¿verdad?, de cuánto el mundo lo necesita, la construcción de este valor franciscano, ¿verdad?, que es tan necesario para el mundo. Pero algo que mencionaste es ahora sobre esta práctica de fraternidad que hacía Francisco con el lobo de Gubbio y también con las aves y todo. Entonces, fraternidad era una cuestión que se aplicaba no solamente entre los seres humanos, o sea, iba más allá, entonces, correcto, para Francisco. Sí, sí, de suyo él busca este punto. Incluso dentro de la austeridad de su propia vida, él sabe parar para dar amor y misericordia. Y él respeta a las criaturas, no porque les está dando un lugar más allá del que tienen. Él capta que si esta criatura viene de Dios, es amada por Dios, juega un papel importante en la experiencia de salvación, y definitivamente ahí donde la integra a esta dinámica de armonía universal. ¿Cuál es la predicación a las aves? Su labor es agradecer al Dios del cielo lo que les da, los que le dan. Y cuando ustedes son agradecidas, los demás ven ese agradecimiento. O sea, va esta dinámica. ¿Qué le dice al lobo? Ok, entiendo que tienes que comer, pero puedes llegar a un punto de armonía. No tienes que andar quitando, robando, aunque Francisco sabe que los humanos hacen eso, pero no se devuelve. ¿Qué le dice al sultán? Para hablar en otra dimensión diferente, no nos quedemos con las criaturas. En época de cruzadas, donde el llamado de la iglesia es, vamos a defender los lugares santos, no importa lo que vamos a convertir a los paganos pérfidos, ¿ok? Francisco va y hace su propia cruzada, se enfrenta al sultán y lejos de buscar convertirlo, lo que le lleva es aquello que él ha conocido, un Dios que es amor y que ama a todos por igual. El sultán, ante esta actitud cristiana de Francisco, se desarma. ¿Por qué? Porque también descubre que él en su fe profunda cree en un Dios que también es para todos. Y le dice a Francisco, no me lograrás quizás convencer, pero de que has encontrado un hermano, un amigo, lo has encontrado. Y Francisco vuelve no con la frustración de no haber podido convertir al sultán, de haber conseguido a alguien que junto con él piensa que el mundo puede ser mejor en un diálogo abierto. Cosa que hoy, wow, lo vemos como la gran
la gran, ¿qué? Sorpresa, lo último, lo novedoso, dialogar. Tenemos que dialogar. En medio de las guerras tenemos que dialogar. Francisco lo había propuesto. Y me gusta porque el Papa Francisco, que ya todos sabemos que trae toda esta corriente franciscana en su papado, el último documento sobre la guerra, y de la cual nuestra orden hace poquito también sacó un comunicado sobre la guerra y el desarme inminente y necesario, habla de que cuando la guerra empieza a dañar personas, a veces de poner las armas e incluso rendirse para abrirse al diálogo es una opción. Porque promover la violencia para vencer la violencia nunca va a generar paz. La paz es fruto de la justicia, cierto, pero la justicia se levanta, se construye sobre la equidad, el reconocimiento de la dignidad de todos los seres. Nunca la justicia dice quién es mayor o quién es menor. La justicia no dice quién es malo o quién es bueno. La verdadera justicia habla de la equidad. Y el Papa Francisco dice, y si estas dos partes en guerra no saben dialogar, acudimos a la comunidad mundial para que ayude y siente las bases del diálogo. Pero es posible, nunca es la violencia. La violencia nunca será la última respuesta. La discriminación nunca será la última respuesta. Las diferencias, la explotación, el sentirme superior, el creer que tengo la verdad, que a veces pecamos de eso, ¿no? Francisco no defiende una verdad. Francisco defiende la experiencia que él tiene de un Dios abierto a todos. La novedad de algo que no es tan original. Algo que Francisco lo vivió hace 800 años, que ya tenía 1200 años de darse en experiencia cristiana, que ya estaba presente quizás en todas las experiencias de Dios incursionando el mundo. Seamos abiertos, no puedo imaginarme que solo la experiencia judía haya tenido este mensaje. Si vamos a las religiones en su versión más profunda, hablan de armonía, hablan de este punto de conciliación. ¿Ok? Estamos en una época bastante posconciliar, porque el Concilio Vaticano II también nos invitó a esto, a esta fraternidad universal, y todavía la seguimos viendo como algo novedoso que cuesta o no sabemos cómo implementarla. Y es tan simple como abrir el corazón, como este pobrecillo de Asís, ¿no? No sé si soy demasiado simplista o qué. No, realmente Francisco lo llegó a entender bastante bien. Yo puedo pensar, curiosamente, Francisco vivió la guerra, la verdad. Él vivió esa experiencia. Y la promovió. Y para rematar también es el lado oscuro de Francisco, pero en un momento de su vida sí, lo promovió, él participó, él estuvo, él vio cómo gente mata a otra gente, todos contra todos prácticamente, eran guerras bastante complicadas, él lo vivió. Curiosamente, él después encuentra la respuesta, ¿verdad? En el mismo evangelio, a través de Cristo, y él es ahí donde él ya comenzó a ver la verdad, comenzó a ver cuál es la realidad, cuál debiera ser la realidad de la humanidad. Y incluso ahora que mencionaste esto del sultán, a mí me encanta eso, porque la verdad en esa época, con las cruzadas y de todo, cristianos y musulmanes, es un choque total, ¿verdad? Pelear por Tierra Santa. Sí, pero en el fondo no era la Tierra Santa, eran los intereses económicos y de poder. Pero bajo el argumento de santidad se hacían sus pecados, ¿verdad? Sí. Y creo que ese es el problema del egoísmo humano. Siempre actúa en función de su interés personal. No es capaz de tener una visión más allá. Y a veces es nuestro pecado en la iglesia. Por mucho tiempo nos hemos cerrado en que tenemos la verdad, que tenemos la razón, que fuera, como decía la frase esta antigua, fuera de la iglesia
no hay salvación. Gracias a Dios, hoy por hoy vamos captando que la verdad se va dando de muchas maneras y lo que hacemos es la búsqueda de esta verdad. Y tenemos que encontrar a aquellos que la buscan y hacer este punto de encuentro y de diálogo, ¿no? Los diálogos ecuménicos, los diálogos de paz, los diálogos internacionales. La orden hoy por hoy está apostando, no quiero que suene a propaganda, pero a veces hay que partir de la propia experiencia para poder encontrar luz. Sí. La orden franciscana seglar ha venido en todo este proceso posconciliar recordando y volviendo a las fuentes de su identidad, de lo que Francisco quiso cuando nos dio forma, nos convirtió en una experiencia de seguimiento de esta espiritualidad, ¿no? Hoy por hoy la orden se plantea su identidad dentro de la iglesia, sabiendo que nuestro campo de santificación es el mundo, es la secularidad, nuestro hogar, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, como seglares que somos, donde nos convertimos en consagrados, somos signos que recuerdan que hay algo más allá, pero ese más allá no es después de la muerte, ese más allá se empieza a construir acá el reino de Dios, que se empieza a construir en justicia, en paz, en integridad y dignificación de todo lo creado, en esta fraternidad universal. Y últimamente, me voy adelantando porque es algo que está empezando a gestarse en miras a nuestro capítulo internacional a final de año. El tema que viene para este capítulo es Dios amor. Que podría decir, wow, qué etéreo, qué teológico, qué profundo. Pero el contenido es práctico. Okay, Dios es amor. ¿Qué me significa a mí como seglar, viviendo en el mundo, construyendo realidades sociales, económicas, políticas, juegos de poder, juegos económicos, donde yo soy protagonista, soy actor o soy una ficha? ¿Y qué significa para mí esta experiencia de un Dios amor? Y nos recuerda esta dimensión del primer mandamiento, que tiene 3 fases: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como me amo yo mismo. Y entonces se construye en este primer mandamiento esta dimensión de fraternidad. Para poder amar a este Dios, que es un Dios para todos, tengo que empezar por lo visible. ¿Qué es lo visible? Mi hermano, aquel con el que convivo. ¿Cómo lo trato? Y viene la base: ¿cómo me trato yo? Entonces, para amarme a mí mismo, tengo que empezar a descubrir mi centro. Y vuelvo a la psicología. Descubrir qué es aquello que me planifica como persona. Y eso se lo voy a entregar a los otros. Y solo así podré entender la visión de ese ser que muchas veces no vemos, no escuchamos, pero está presente y es real entre nosotros. Ahí se construye la fraternidad. Ahí hacemos la marca de diferencia. Y entre las propuestas que habla el capítulo es: tenemos que revisar en nuestras fraternidades cómo vivimos la fraternidad. Si solo nos interesa el cumplir las normas del instituto consagrado al que pertenecemos, o si vamos en un plan de formación teológica, o simplemente el cumplimiento de la liturgia. No, somos una familia espiritual. ¿Y qué hace una familia espiritual? Se interesa por sus hermanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué puedes contarme? Compartimos lo que hacemos en nuestros días, nuestras alegrías, nuestras frustraciones. Me quedé sin trabajo. Perdimos a alguien querido. No nos dieron una oportunidad. No sé para dónde ir. Y la fraternidad se convierte en este punto de apoyo, de cercanía de Dios visible. La fraternidad es el Dios visible para este hermano o hermana que perdió un norte. Y ahí se empieza a construir algo que en chiquito, si lo multiplicáramos, empezamos a entender todo este pasaje hermoso de Efesios, donde Cristo recoge todo lo creado y lo ofrece a su Padre y lo traslada para que todo sea uno en este Dios que es amor, del cual el ser humano, imagen y semejanza de Dios, juega un papel muy importante, porque nuestra responsabilidad es ser voz de lo que no tiene voz, de ser expresión de aquello que no
puede expresarse, es base, porque entonces yo soy la conciencia y la responsabilidad de todo aquello que no puede defenderse por sí mismo. Agua, tierra, ecología, no sé, aquí entramos en toda la dinámica ambiental, la dinámica migratoria, la dinámica política. O sea, yo soy el que tiene voz y mi voz tiene que ser una voz de fraternidad. Si no... Sí, como franciscanos, qué interesante algo sobre lo que es ser franciscano. Es que, o sea, yo por ejemplo, escuché una vez una señora que decía, no está dentro de la orden, pero dice, yo soy franciscana, y eso, sos franciscana. Franciscanos no solamente son las órdenes, o sea, la experiencia, la espiritualidad franciscana es tan grande y tan amplia como la misma experiencia cristiana, ¿no? Ah, no, sí, claro, no, Okay. no. De hecho, en cuanto a la familia franciscana es enorme, o sea, es de muchos diferentes tipos de experiencias, pero no, el punto es que llegaba ella y decía que es franciscana porque le gustaba Francisco, porque le gusta Francisco como los animalitos y toda la cuestión, pero se queda solamente ahí, ¿verdad? Sí, y está bien, pero es más que eso. es más que eso. Es una parte más vivencial, sí. Que yo creo que ese es un punto también que, bueno, pasa incluso dentro de la misma orden, porque, o sea, yo siento que muchas veces recibimos la formación y entendemos, o sea, la teoría, sabemos que Francisco era fraterno, y no solamente entre seres humanos, ¿verdad? También con los animales, ¿verdad? Todo, él vivía esa fraternidad universal, cósmica incluso, pero lo sabemos. El punto es eso, lo sabemos. La otra cuestión es cuánto se practica, ¿verdad? Si se sale de las cuatro paredes del salón donde nos reunimos o se queda solo ahí, ¿verdad? Que obviamente eso responde mucho a nuestra naturaleza como seglares, ¿verdad? Somos la orden franciscana seglar, ¿verdad? Y hay una realidad detrás de esa palabra, seglar, que responde mucho a nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en este mundo, ahora sí, poniendo en práctica cómo nosotros franciscanos, en general, no solamente la orden, pero como acabas de decir, hay muchas maneras de ser franciscanos, pero también incluyamos, ¿verdad?, los de la orden, ¿cómo podemos entonces ponerlo más en práctica, más allá de simplemente la teoría? Simplemente sé que Francisco vivió la fraternidad, incluso hasta en el testamento lo dice, ¿verdad? Dios me dio hermanos, ¿verdad? Se nota, ¿verdad?, la importancia de la fraternidad en la vida de él. Pero ¿cómo podemos ponerlo más en práctica en distintas áreas? Ok, sistematicémoslo, démosle una estructura. Ajá. Que va a ir desde lo más simple, mi persona, mi actuar, mi conceptuarme yo en el mundo, hasta lo que podríamos anhelar, que es cambiar todo un mundo egoísta que está yéndose así, vamos a ser conspiracionistas unos 2 segundos, estamos yéndonos al apocalipsis, al acabose, al fin y desastre total. Ok, bueno, no, es posible, es una posibilidad, pero arranquemos. ¿Qué empiezo yo a hacer en mi persona? Principalmente es empezar a encontrar mi lugar frente a Dios. ¿Cuál es mi lugar frente a Dios? Soy amado de Dios. ¿Ok? No soy ni peor ni mejor que otros. Y eso no me quita protagonismo. Soy un ser que tiene cualidades. ¿Y para qué son estas cualidades? Para ponerlas en construcción, primero de mi dignidad, de no dejarme llevar muchas veces, y voy a hablar quizás a los chicos, o a aquellos que son más débiles y que se dejan llevar por el bullying, que se dejan llevar por el acoso, por la explotación, los que son víctimas de agresión. Ok, mi primer paso es descubrir que yo tengo dignidad, que soy amado de Dios, que tengo la capacidad de pronunciar fuertemente mi nombre y poder adquirir libertad en mí mismo. Evitar una relación tóxica, como dicen ahora, ¿ok? Evitar el control, evitar los celos, evitar sentirme menos en mi trabajo, en todo. Tengo dignidad. Y no significa entonces generar prepotencia, no, es generar mi lugar propio. A partir de esta fortaleza mía y saber que la acción de Dios en mi vida, pero también esta acción que me dio las cualidades necesarias para poder levantarme sobre mis propios pies, porque eso es un don de Dios,
no es vanidad, no es prepotencia. Decía un escritor dominico que él soñaba con un día en que el ser humano sería una criatura que se pusiera de pies por sí mismo sobre sus dos pies y caminara solo, incluso sin necesidad de ver arriba. Sonaba un poco prepotente, casi como negar a Dios, y él les explicaba, no necesariamente es no ver arriba para negar a Dios, es saber que este Dios que nos ha creado es el que está generando nuestra propia energía y sentirla como propia. La fuente que viene es Dios, pero tenemos la energía para caminar. ¿Para qué voy a pedir un milagro si yo soy el milagro? Y tengo que ser coherente con el milagro que soy. Dios me creó, y volvamos a Génesis, y Dios vio que era bueno. Si yo logro este punto de centro en mí, viene la segunda fase, es descubrir que mis otros hermanos tienen esa capacidad, y entonces no tienen por qué ser ni oprimidos, ni explotados, ni utilizados, ni minimizados, sino que son iguales de dignos, y empezar a iniciar una conversación de tú a tú. ¿Ok? Si yo logro establecer esta comunicación equitativa, igualitaria, de dignidad frente al otro, empezamos a eliminar todo lo que por miedo e inseguridad generamos. Guerras, defensas, herir, dañar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo siento la seguridad que converso frente a un tú. Y si tú y yo tenemos este punto de armonía, inevitablemente lo que nos rodea empieza a cambiar. Porque si vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, vamos a movernos en cualquier campo que este mundo necesita para que organizadamente fluya. Seremos dos personas muy maduras, muy creyentes en el otro, y pensaremos en nosotros. Básico, simple. Y los otros, estoy hablando de mi pareja, de mis hijos, de mis vecinos, de mi hermano de fraternidad, de mi compañero de trabajo. ¿Ok? Y las relaciones van mejorando. La estructura por sí mismo va a ir cambiando, porque las organizaciones, las estructuras sociales, políticas, no son en sí mismas. Están construidas y están manejadas por seres con racionalidad. Y si yo adquiero esta dignidad, descubro la dignidad en el otro, empiezo a descubrir que todo lo que conforma este hábitat de este mundo que nos beneficia tiene que ser preservado. Empiezo a descubrir la dignidad de las cosas y las empiezo a usar bien. Lo demás yo creo que ya se va por sí mismo, porque podríamos ir hablando más arriba, ¿verdad? Las estructuras internacionales y todo. Pero ahí está la base. Ahí está la base. Hay una anécdota, no sé si será real, pero esas cosas que te llegan, que no sabes si fueron ciertas o no. Pero dejan una enseñanza. Sí, pero dejan una enseñanza. Dicen que una vez llegó un ministro, un canciller, bueno, una persona política a Vaticano a entrevistarse con el Papa. En su momento era Juan XXIII. Hagamos propaganda, dicho sea de paso, franciscano seglar, ¿verdad? Sí, sí. San Juan XXIII. Y venía este canciller todo azorado, todo espantado, y le decía: su santidad, el mundo está perdido, es difícil mantener las relaciones de paz, las negociaciones, cada quien tira por sí, hay mucho egoísmo, las guerras, su santidad. El Papa solo se volvió y le dijo: ok, señor canciller, hagamos una cosa. Seamos buenos, usted y yo, y verá que habemos 2 bribones menos en el mundo. A veces la fraternidad arranca con esos movimientos básicos, que no se ven resultados. Qué difícil, pero sí se van a dar. Es un efecto que se da. Creo que abandonar un esfuerzo porque no le veo el fruto que yo vaya a producir, ya empezó a marcar esta discriminación y este alejamiento de que somos parte de algo mucho más grande y que tiene que tender a la perfección. Y esta perfección sí o sí
es bondadosa y en ella está presente Dios. Es en la misma sencillez de Francisco te se encuentra la respuesta, prácticamente. Lo más básico, ¿verdad? En la misma forma que él visualizaba el mundo, como lo vivía en una sencillez. Porque yo sé que la gente hoy en día, el mundo hoy en día ve que, porque bueno, estamos viviendo momentos bastante difíciles. Ahora que hablábamos sobre guerras, obviamente inmediatamente, por lo menos el momento que se está grabando este podcast, tenemos guerras de Ucrania y Rusia. En la zona de Gaza. En la zona de Gaza también, que es el otro conflicto que hay, ¿verdad? En la zona de África. Hay una guerra civil que ahora y no crucemos el mar, quedemos en América, tenemos conflictos hacia arriba y hacia abajo, y cuidado si nosotros en Costa Rica, donde siempre hemos manejado el imaginario de paz y armonía, ya no la tenemos. Por la corrupción política, por la inseguridad, por el tema del narco, por el tema de los feminicidios, de los problemas de género, la violencia doméstica, por tener líderes que ya no son líderes. Okay. Precisamente ahí es donde todo el mundo se abruma al final del día. Uno dice, pero ¿en qué momento hemos llegado a esto? La queja del canciller. Sí, pero de ahí la pregunta es, ¿verdad? Eso precisamente el que yo sé que todo el mundo se hace, pero ¿en qué momento hemos llegado a esto? Y también, ¿cómo se resuelve ya? ¿Cómo se puede llegar a resolver? Pero usted acaba de mencionar también que prácticamente refleja mucho la misma sencillez de Francisco y ahí se encuentra la respuesta prácticamente. Sí. Pensar que Francisco cambió el mundo, pensar que Cristo cambió el mundo, es salirse de una realidad. Cristo no cambió el mundo siguió siendo diferente. Francisco no cambió la Edad Media, siguió siendo igual. Se me viene ahora a la mente, sin decir nombres, entornos y todo, por tema profesional, una persona que me busca, me pide consejo, porque en la institución gubernamental en la que trabaja, el acoso por parte de la figura superior de esta institución es tremenda, y no solo es un acoso laboral a personas, es simplemente porque no le interesa que la institución como tal sea eficiente, precisamente para demostrar que esta figura, esta institución nacional puede producir, porque le sirve privatizarla. Entonces el acoso a los empleados es para que la institución no produzca. Esta persona viene, levanta la mano, sí, y genera todo un proceso administrativo y judicial para denunciar el acoso al que es sometida, y lo más triste es que el sistema no funcionó, porque desde la oficina del ministro, y por eso no quiero mencionar nombres, desde la oficina del ministro, ¿sí?, se dan las líneas para que el caso no progrese. Y solo tenemos la vía judicial, pero esta persona me dice, ya no puedo ni siquiera creer en el sistema judicial. Qué frustrante, tanto esfuerzo que yo hice para nada. Y yo le decía, no, para nada no. Tú marcaste la diferencia, tú dijiste la verdad, tú actuaste en justicia. Tú no verás quizás el fruto porque estás peleando con algo más grande, pero has marcado la diferencia porque has sido una persona honesta. Eres una persona que, como Cristo, muere mártir, quizás. Y quizás ahora lo ideal es buscar la paz, tomar distancia, pero hiciste lo que tenías que hacer. ¿Se perdió? No se perdió. Porque pensar que se perdió es pensar que Cristo fracasó. Es pensar que Francisco fracasó, porque Francisco muere y muchas cosas no se lograron. Tú morirás, yo moriré, y muchas cosas seguirán igual. Pero si somos capaces, como este Jesús que decía Pedro al hablar de Jesús, no aquel que predicó bonito, sino aquel que pasó haciendo el bien, dice Pedro de Jesús en Hechos de los Apóstoles. Si somos capaces de ser aquellos que pasan haciendo el bien, alguna huella de bien tiene que quedar. Y tarde o temprano, como Francisco,
800 años después de él, alguien sigue enarbolando este recuerdo franciscano. No sé si serás tú o seré yo, pero quiero creer y sé que hay hermanos que lo enarbolan muy, muy bien. Y eso a mí me da tranquilidad. Y es una manera de que la fraternidad universal se mantenga. Y tiene que triunfar, es el optimismo cristiano. Si no, ¿cuál es el chiste? Sí. Me dejó pensando muchas cosas, de hecho. Sí, yo sé que sí. Sí, es que, es que en verdad el tema de la fraternidad es amplio, es bastante. Sí, es que hablar de fraternidad inevitablemente nos lleva a hablar de justicia, de amor, de paz, de integridad, de dignidad. La fraternidad no es solo química. Tú y yo nos llevamos bien. Bueno, lo hemos dicho muchas veces cuando hemos viajado vos y yo juntos en nuestros trabajos noctámbulos que podemos conversar tranquilamente. Tú y yo podríamos decir que manejamos una fraternidad muy buena. En los buenos momentos y si quieren los malos. Pero eso es lo más fácil. Cuando nos toca entrar en esta dinámica de conciliación y armonía con quienes son diferentes o contrarios, y porque piensa distinto que yo, entonces no es posible encontrar fraternidad. No, es cuando más se acentúa la necesidad, porque tú y yo podemos ser norte y sur en una postura, pero mientras tú y yo queramos, amemos este mundo y deseemos lo mejor para este mundo, ya me quedé con la duda si la palabra fue dicha, que nuestro deseo sea lo mejor para este mundo, hay una posibilidad de conversación. Sí. Sí, porque de hecho, a ver, varias veces hemos hablado, pero por lo menos en mi fraternidad lo hemos hablado en varias ocasiones. A veces la fraternidad tiene sus obstáculos. No es fácil. Suena muy fácil, ¿verdad? De vivir en armonía con los hermanos y todo, que esa es la respuesta, pero también trae sus retos. Claro. También trae, porque no es así nomás. Usted acaba de decirlo, ¿verdad? Que un hermano puede ser muy norte, otro muy sur, ¿verdad? Puede haber sus diferencias. Pero aún así, obviamente, para muchos yo sé que van a decir, pero es poético, ¿verdad? Prácticamente el poder nada más llevarse. Suena muy romántico y todo, ¿verdad? Pero también tiene sus retos, también es difícil. Claro. Y sí es posible, creo que yo sé que tú has sido testigo, yo puedo argumentar que soy testigo de que es posible. En diferentes ámbitos de esta experiencia de iglesia, en los años que tengo de profeso y en los años que tengo, ya son 60 años, Malcolm. 60 años de vivir, de los cuales mi experiencia cristiana, que empezó allá por mis 9 años de edad, me ha tocado ver cosas muchas aquí, en otros países donde me ha tocado estar, viviendo mi compromiso cristiano. Y sí sé que se puede, porque he conocido gente que ha dado textualmente la vida por esto que nosotros creemos. Conozco gente que todos los días se levanta y hace de su espacio cercano, familiar y comunitario un mundo mejor. Y eso cuenta. De hecho, ahora estaba recordando, hace unos días, hace unas semanas, yo compartí un tema con los chicos de la Jufra de Cartago. Aunque el tema no necesariamente era fraternidad, pero va muy de la mano con la fraternidad. El hermano perfecto. Del espejo de perfección, Ajá, 85. Aquel pasaje, ¿verdad? donde le preguntan a Francisco cuál es el hermano perfecto, ¿verdad? Y todo esperando, como Juan y Santiago en el Evangelio, que Jesús dijera, tú eres el preferido, ¿verdad? Sí, exactamente. No, sí, el que me cae bien es ese. Ese es el hermano perfecto. Sí, aprenda de él, sea como él. Y sí. no. Y Ricardo esperando que dijeran, ahí sí, Ricardo, para decir, sí, yo lo sabía. No, se le subió los humos. Pero bueno, la respuesta de Francisco fue interesante, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, nosotros hicimos el tema, o se le hizo en una forma bastante creativa, de ahí son chicos, ¿verdad? Entonces se le hizo en una forma muy particular, pero el punto central era caer en el hermano perfecto. Porque al final del día no es
que toda la fraternidad depende de una persona ni gira alrededor de uno. Realmente la armonía que se puede hacer entre todos, a pesar de sus diferencias, a pesar que tal vez sí, me cuesta llevarme con este hermano o lo que sea, pero igual así, juntos conforman el hermano perfecto, que juntos encuentran soluciones a los problemas que pueden tener. Entonces, el ejemplo, de hecho, para tal vez profundizar un poco más, la forma que lo desarrollamos fue basado en una película de superhéroes. Muy bien, muy adaptada. Sí, de hecho, y muy actual. Tomamos... ¿Quién es el más importante en la Liga de la Justicia? No, más bien no era de DC, era de Marvel. Ah, ok. Entonces, aunque ustedes no lo crean, uno puede aprender mucho de películas, o más bien en general, de cómics. Se puede aprender bastante ahí. Cualquier espacio se puede convertir en una aula si uno sabe utilizarla, ¿no? Eso sí, porque esa película es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Eso es una herramienta buenísima. Entonces, con los chicos lo que hablábamos era que el villano de la película se llama el Alto Evolucionario. Y su idea era hacer la sociedad perfecta. Entonces, él creó un planeta él creó un montón de seres y él quería que fuera la sociedad perfecta. Pero resulta ser que al uno fallar, mandó a volar toda la sociedad. Mandaba a volar todo el planeta, todo. Igual en el cómic es una misma historia. Lo que les presenté a ellos es que, vea qué interesante, que es la persona que creía que el mundo podía ser perfecto y no lograba llegar a encontrar la perfección en el mundo. Pero los héroes, que resultan ser un grupo de personas, todos con defectos, todos con problemas, a veces se agarran entre ellos. Pero hay una cuestión interesante. Ellos han logrado armonizar entre ellos, unirse, y cada uno tiene algo especial que juntos pudieron vencer a este mal. Y demostraron que la sociedad perfecta tal vez no existe. Pero entre todos, si todos logramos unirnos y armonizar y todo, podemos hacer una fraternidad buena y podemos hacer el hermano perfecto, lo que Francisco decía, a través que se encuentra en el Espejo de Perfección número 85, ¿verdad? Donde relata precisamente esa pregunta que le hacen a Francisco. Entonces, al final del día, la fraternidad, sí, uno comienza en uno mismo, como ahora usted decía, ¿verdad? Y todo, pero al final del día es necesario que entre todos podemos armonizar, y aunque sea difícil a veces, realmente todos necesitamos de todos y entre todos podemos encontrar las soluciones a lo que el mundo necesita. Nos necesitamos a todos. Y el Señor me dio hermanos. El mismo Francisco dijo, ¿verdad? Que realmente me dio hermanos, que es un regalo de Dios de tener las personas que nos rodean. Sí, claro. No, y para sacar la colación, porque hemos hablado del hermano perfecto, y hemos dado pistas, y muchos quizás no han leído ese pasaje, pero vamos a contestarlo. ¿Quién era el hermano perfecto? Y Francisco decía, bueno, el hermano perfecto tiene el ingenio del hermano león, tiene la candidez del hermano junípero. Entonces, Francisco construyó al hermano perfecto a través de lo que cada quien tenía. ¿Ok? Y entonces se comparte, parece este mundo que tú me cuentas de los cómics, ¿verdad? Porque al final el hermano perfecto es la síntesis de todo lo bueno que todos podamos aportar en nuestro entorno. Entonces, eso hace un mundo perfecto y genera la felicidad, porque la felicidad como tal no existe. La felicidad es la conjunción de muchos eventos que buscan ser mejores. Tendrán sus luces y sus sombras, pero al final se busca aquello que es necesario y a lo que buscamos todos, la felicidad. Y en una fraternidad perfecta, la fraternidad universal perfecta, es el esfuerzo individual de cada uno de nosotros aportando lo mejor de nosotros. Ahí sí tenemos la fraternidad universal. Así es. Bueno. Sí, sí. No sé si querés compartir tal vez algunas últimas palabras para ya ir haciendo el cierre. Bueno, primero que nada, el agradecimiento para que a vos que me permitiste este espacio, porque sea como sea, es interesante saber que desde la sencillez de un espacio como el que estamos,
donde tú has construido, puesto los micrófonos y todo, ¿no? Sí, de un en la pronto a oficina. otro entramos en conversación. Uy, ¿con cuántas personas? Entonces, agradecido con vos porque de alguna manera me permites cumplir aquello para lo cual profesé en la orden. ¿Cuál es? Ser signo. Muy imperfecto porque sí, tengo mis lados oscuros, mis lados luminosos. Hoy me permites aportar algo de lo que he ido aprendiendo en la orden frente a Dios y te lo agradezco. Agradecer a los que nos han escuchado. No sigan lo malo que somos o los defectos que tengamos. Aprendan de aquello que hemos poco a poco aprendido. Unámonos en este esfuerzo, en este trabajo, porque el mundo sea mejor. Y yo creo que sí se puede, sí se puede. Cristo lo hizo y de alguna manera dejó una huella. Dejemos huella. Francisco descubrió que podía ser otro Cristo en el mundo. Es esta famosa frase y apelativo que tiene el alter Christi. ¿Por qué no podemos nosotros también ser un alter Christi en el mundo? Eso es nuestro esfuerzo, ¿no? Al final de cuentas, ser santo es lo más fácil. Dejar de ser malos es lo que cuesta. Sí. Pero ser santo es lo más fácil porque sea como sea es un don de Dios. Abrámonos a esta experiencia de santidad y veamos que si nosotros somos buenos, habrá menos mal en el mundo. Y eso sí es importante. De verdad, gracias Malcolm y un saludo de paz y bien a todos desde esta perspectiva de que el bien y la paz son la base de todo. Sí, muchísimas gracias a vos, Ricardo, realmente por haber sacado el tiempo y también abrir las puertas de su oficina, porque estamos en la oficina suya, ¿verdad? Haciendo este episodio del podcast, ¿verdad? Y tal vez si escucharon, ¿verdad? En algún momento estuvo lloviendo, entonces ahí se escuchó un poco la lluvia. No sé si los micrófonos los captó, pero por lo menos yo sí lo escuché, ¿verdad? Bueno, no sé si le parece si hacemos una oración ya para finalizar. Ok. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias porque en tu plan de amor un día pronunciaste nuestro nombre personal en un llamado muy íntimo y nos hiciste caminar a la vida. Te damos gracias porque han pasado 60 años, 15 años, 20 años, 10 años. Y lo maravilloso es que sigues viéndonos con el mismo amor y con la misma fe que tuviste el primer día que nos concebiste y viste que era bueno. Gracias por creer en nosotros. Que esta fe, que este amor que tienes hacia nosotros se vuelva en responsabilidad, nos anime a levantarnos y dar fe frente al mundo de que esto puede ser mejor, de que el inicio del amor fraterno se está empezando a gestar en mi corazón. Padre de bondad, Padre bueno, Padre misericordioso, que nunca nos falte tu caminar junto a nosotros y que sintamos en ti la energía y la alegría en aquello a lo que hemos sido llamados. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos Francisco y Clara, rueguen por nosotros. Bueno, de nuevo muchas gracias y por la oración y por acompañarnos y también a todos ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Si disfrutaron el episodio, recuerden obviamente darle su like, ¿verdad? Darle su calificación ahí, ¿verdad? Y sus comentarios, ¿verdad? Se lo agradecemos. Pero también, si quiere apoyar este podcast, también lo pueden compartir con otros, ¿verdad? Que sienten que este tema puede ser una bendición en sus vidas. También recuerden que suscríbanse al podcast de Encontrando a Francisco, que nos encontramos en las plataformas de podcasting que son Spotify,
Apple Podcast y Google Podcast. También se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube. Ahí se suscriben y le hacen clic a la campanita para que puedan siempre recibir una notificación cuando nuevos episodios han sido ya publicados. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también escríbenos a nuestro correo electrónico de encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahí nos pueden escribir con preguntas, sugerencias de otros temas, ¿verdad? O simplemente nos pueden saludar por ahí. También recuerden, siempre oren por este apostolado para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Bueno, eso sería todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.